Continuamos esta noche con la serie de Apocalipsis. Comencé en la sesión pasada hablando del tema ¿qué es lo que va a suceder después del milenio? Y algunas de las cosas que compartí fueron que la Nueva Jerusalén va a descender después del milenio y se van a desarrollar las bodas del Cordero, según Apocalipsis 21, verso 1. La santa ciudad, la Nueva Jerusalén, Juan la vio descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y en el verso 9 del mismo capítulo 21 dice que uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino a Juan y le dijo: ven acá, yo te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Y dice que lo llevó en el espíritu a un monte grande y alto y le mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, o sea, brillante, fulgor, resplandor, como piedra de jaspe, diáfana, lo cual significa transparente, diáfana como el cristal. Dice que no vio en ella templo, en el verso 22, que la ciudad no tiene necesidad de sol, porque la gloria de Dios la ilumina, en el verso 23. Y luego menciona también en el verso 24 que habrán naciones que van a ser salvas y que van a andar a la luz de ella, o sea, se va a cumplir o se van a consumar los planes de Dios, de manera que la Nueva Jerusalén será la cabeza de naciones, será la ciudad del gran rey, pero habrán naciones que ya mencioné que salieron de la gran tribulación, lograron entrar al milenio, personas de diferentes naciones que no murieron, no pecaron en el milenio, no participaron de la rebelión al final de la gran tribulación y logran entrar a la eternidad con cuerpos glorificados, con cuerpos naturales, perdón. Y la iglesia está con cuerpos glorificados. El verso 25 dice que sus puertas nunca serán cerradas de día y que allí no habrá noche. Ahora, las naciones o la gente de las naciones van a venir para adorar. Dice el verso 26 que van a llevar la gloria y la honra de las naciones a la ciudad santa de la Nueva Jerusalén. Verso 27 dice que no va a entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, gente de estas naciones que va a vivir con cuerpos naturales van a necesitar de las hojas del árbol de la vida, la cual según el capítulo 22 verso 2 serán para la sanidad de las naciones. O sea que en la ciudad donde estará el trono de Dios, donde estará Dios mismo en la persona de Jesucristo, y donde entrará la iglesia con cuerpos glorificados, donde entrarán los siervos de Dios y estarán delante de su presencia, allí en esa ciudad habrá un río que sale del trono de Dios, según el verso 1 del capítulo 22. Y a uno y al otro lado del río dice que va a estar el árbol de la vida, el árbol de la vida que estaba allá en Génesis, porque Dios lo que hace es la restauración del paraíso donde puso a Adán. Capítulo 22 verso 1 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Las naciones van a necesitar cuerpo glorificado, nosotros no. Las naciones van a necesitar sanidad, perdón. Nosotros no, porque tenemos cuerpo glorificado. Amén. Las naciones tienen cuerpos naturales. La gente que hubiera sido salva ha entrado con cuerpos naturales, pero la iglesia ha sido glorificada ya. La iglesia ya tiene cuerpos transformados. Entonces, las naciones que hubieran sido salvas van a necesitar de comer del árbol de la vida y van a necesitar de las hojas del árbol que van a ser para la sanidad de las naciones. Verso 3 dice
que no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y que ahí no va a haber noche, algo que se repite del capítulo anterior, en el verso 21, en el verso 13 y en el verso 25. Nos detuvimos en la sesión pasada en el verso 7, capítulo 22, verso 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Jesús dice, vengo pronto. Y esto es importante porque mire, la Biblia termina con palabras de Jesús. La Biblia termina con promesas de parte del Señor Jesucristo. La Biblia termina con un mensaje de parte del Señor Jesucristo. Aunque hay un poco de complejidad aquí, porque por un lado Juan dice que le está hablando un ángel, pero en otro momento está diciendo que Jesús está hablando con él, y en otro momento cita que el que está en el trono es el que habló con él. Entonces vemos aquí una complejidad en la revelación, pero es importante darnos cuenta que la Biblia se cierra con palabras dadas de parte del Señor Jesucristo en una unidad con el Padre, con el que está en el trono, de manera que cuando nos detenemos en los detalles, y le voy a sugerir que haga eso posteriormente, lea el capítulo 21 y el capítulo 22 y se detenga en las cosas que están ahí escondidas. Mientras por un lado el ángel dice que Dios, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, más abajo Jesús dice, yo he enviado mi ángel. Entonces la pregunta es, ¿y el ángel de quién es? Pues, ¿es el ángel de Dios o es el ángel de Jesús? Y luego resulta que para colmo el ángel habla en primera persona y el ángel dice, yo soy el alfa y soy la omega. Entonces esto se pone un tanto complicado, porque es parte del misterio de la piedad, en lo cual tenemos que entender, Jesús es Dios, pero Él puede manifestarse y está confirmando sus manifestaciones de diferentes maneras. Entonces el ángel habla como que si fuera Jesús, pero al mismo tiempo se dice que es el ángel de Dios, y también se dice que es el ángel enviado por Jesús, probando la unicidad de Dios, probando la divinidad de Cristo, que es un problema para muchas personas. Entonces veamos desde esta perspectiva el final del libro de Apocalipsis. El libro termina, la Biblia termina con palabras de Jesús. Y Jesús dice, he aquí vengo pronto. O sea, Él prometió volver. ¿Cuántos están esperándole? Y dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El que presta atención. Bienaventurado aquel que está atento y guarda en su corazón y moldea su vida de acuerdo a la revelación que aquí está. Porque en este libro de lo que nos habla es de la consumación del juicio de Dios. Se nos habla de los galardones que Dios le va a dar a los santos. Se nos habla de la esperanza que tenemos como creyentes. Entonces es bienaventurado aquel que atiende a la revelación que hay en el libro de Apocalipsis. Ahora, en el verso 11 del capítulo 22 hay un mensaje que es dado por el ángel, pero es dado por el ángel de parte de Jesús. O sea que sería como que si el ángel profetizara, o como que si el Señor se revelara como en una forma angelical delante de Juan. Pero el punto es que lo que se dice se le atribuye al Señor directamente, y esto le da una autoridad, un peso a la declaración que nosotros tenemos que darle la importancia que le corresponde. Para mí, en el verso 11 lo que encontramos es el último mensaje predicado por el Señor Jesucristo. Y vea qué mensaje más resumido. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo que el Señor Jesucristo está diciendo es, yo establezco esta verdad, voy a volver, voy a regresar. Ahora, sabiendo que voy a regresar,
ustedes decidan cómo van a vivir. Si han caminado en santidad, si han caminado en justicia, continúen perseverando en la santidad y en la justicia. Si han caminado en la inmundicia por la falta de temor, por la falta de fe, si han caminado en injusticia, sigan viviendo en el pecado, pero yo voy a volver pronto. Jesús está diciendo, sobre la base de que yo voy a regresar, ustedes deberían de moldear su forma de vivir. Y esto es lo que sucede con un verdadero creyente. Un verdadero creyente cambia su forma de vivir por causa de la esperanza que tiene. El mundo no tiene esperanza. Entonces, por esa razón, el mundo vive como vive, en tristeza, en aflicción, en desesperación, en maldad, en injusticia, porque no tiene esperanza. Pero cuando uno tiene esperanza, uno alinea su forma de vivir con la esperanza que ha sido puesta adelante. Y la santidad, la justicia, la misericordia, el perdón, la paciencia y las virtudes que es posible desarrollar por el Espíritu Santo en nosotros, que son parte del fruto del Espíritu Santo en nosotros, deben de ser la evidencia de personas que mantienen una relación y una comunión con Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces, básicamente lo que tenemos que entender aquí es que Jesús establece una verdad. Yo voy a regresar luego. Y yo regreso con mi galardón. Yo traigo galardones, yo traigo recompensa y voy a recompensar a cada uno según su obra. Y ahí se cierra lo que es el mensaje, lo que para mí es el último mensaje del Señor Jesucristo. El último mensaje es la promesa de que Él va a regresar, la promesa de que Él viene para recompensar a cada uno. Bajo esta declaración, el creyente debería de procurar hacer obras para recibir mayor recompensa. En el trabajo de construcción, por ejemplo, se maneja la idea de trabajar por obra. Y es una cosa muy diferente de trabajar por día. Porque cuando se trabaja por día, a usted le pagan por cada día completo. Pero cuando se trabaja por obra, por lo que usted ha hecho. Y entonces cuando la gente es contratada para trabajar por obra, se esfuerzan, son más diligentes y pueden hacer muchísimo más dinero que solamente cobrando por día. Y yo creo que ese principio tendríamos que aplicarlo en nuestra vida. Todavía hay tiempo para hacer obras, hermano. Todavía hay tiempo para ganar galardones, pues. Todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Pero depende de que nosotros en fe actuemos sabiendo que el Señor viene para recompensar a cada uno según sea su obra. Luego en el verso 13, el Señor está autenticando su identidad. Aunque recuerde que es el ángel el que está diciendo esto. El ángel que Jesús envió. El ángel enviado por el Dios de los espíritus de los profetas. Y dice, yo soy el alfa y la omega. El principio y el fin. El primero y el último. Es importante para mí el entender que Dios quiso cerrar la Biblia con el libro de Apocalipsis, donde se muestran las cosas que van a suceder en el futuro, no solamente en el tiempo de Juan, sino también para nosotros, sino que también es importante para mí el notar que el Señor quiere autenticar su identidad diciendo, yo soy el primero y el último, yo soy el principio y el fin, yo soy el alfa y la omega. O sea, como para que se sepa que quien está prometiendo volver es el Señor. Para que quede claro que quien viene para recompensar es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios. Y luego en el verso 14, aplicando de nuevo el mensaje que acaba de predicar con respecto a permanecer en la justicia y en la santidad, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto es lo que nosotros estamos haciendo ahora, lavando nuestras ropas. Las ropas son un simbolismo del andar, del vivir. Las ropas son un simbolismo de la vida misma, de cómo somos. Nuestra apariencia, el cómo nos vestimos representa lo que somos. Así como un uniforme, ¿verdad? Identifica una profesión. Las ropas representan nuestra vida, nuestro andar.
Entonces, cuando la palabra dice, bienaventurados los que lavan sus ropas, significa bienaventurados aquellos que limpian su vida. ¿Y cómo limpiamos nuestra vida? Con guardar la palabra. Está escrito en uno de los salmos, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cómo más nos limpiamos? Por la sangre de Jesucristo, a través del arrepentimiento. ¿Cómo más nos limpiamos? A través de la confesión de nuestros pecados y el resistir al pecado y apartarnos de la contaminación que hay en el mundo. Entonces, esta sentencia, esta declaración, bienaventurados los que lavan sus ropas, está hablando del estilo de vida del creyente, de abstenerse de apartarse de procurar mantenerse, como dice la Escritura, como luminares en medio de una generación perversa, guardándonos sin mancha en medio de esta generación, absteniéndonos del pecado, de la corrupción, de la maldad que hay en el mundo. Entonces, aquí el Señor Jesucristo establece que son bienaventurados los que lavan sus ropas, porque de esa manera están asegurándose de tener el derecho, de tener el acceso al árbol de la vida y de poder entrar por las puertas de la ciudad. Recuerde que a la ciudad no van a entrar todos. A la ciudad no entran todos los salvos. A la ciudad entrará la iglesia. A la ciudad entrarán los redimidos, que han sido transformados, que han sido glorificados. Ahora, en el verso 15, el mensaje del Señor Jesucristo continúa de una manera fuerte y se ocupa esta figura: perros, mas los perros estarán fuera. Y esta palabra en la Biblia tiene una connotación muy especial, muy particular, porque los perros no solamente eran vistos en la ley como animales inmundos, al igual que el cerdo, sino que se ocupaba para representar al hombre en su pecado, en su depravación, y por eso existen dos sentencias: la puerca lavada que vuelve al lodo, y el perro que vuelve a su vómito. Tanto el cerdo como el perro son utilizados en la Biblia como animales que representan la naturaleza humana depravada, y particularmente la figura de los perros es depravados en el área sexual. Así que la palabra perros tiene la connotación de homosexuales. Aunque los homosexuales niegan que la Biblia habla acerca del pecado de la homosexualidad, e incluso algunos ministros o falsos ministros de Dios dicen cosas como para favorecer la homosexualidad, la Biblia sentencia eso como parte de la inmundicia. Y también está escrito en el capítulo anterior, en el capítulo 21, acerca de aquellos que no entran en la ciudad. De manera que aquí se está hablando de un pecado sexual abominable, de la homosexualidad, del lesbianismo, y esa es la connotación de la palabra original: los perros estarán fuera. No está hablando de los perritos, está hablando de los seres humanos corruptos, degenerados y depravados. Luego, cambiando del tipo de pecado, dice: y los hechiceros también van a estar afuera. Pero también los fornicarios, los heterosexuales. No son homosexuales, no son lesbianas, son heterosexuales, pero están viviendo en fornicación, también se quedan afuera. Pero también los homicidas, pero también los idólatras. Y entonces la lista continúa trayendo una diversidad de pecados, diciendo: es que en esa ciudad no va a entrar ninguna cosa inmunda. No van a entrar tampoco los que aman y hacen mentira. Entonces se establece una sentencia muy clara de que en la ciudad no hay una apertura, no hay un ingreso abierto, sino que tiene una reserva en cuanto al acceso. Yo he mencionado ya quizás en algún par de ocasiones que recientemente ha surgido lo que se conoce como iglesias inclusivas. Esa palabra inclusión que ocupan los políticos tiene un trasfondo negativo espiritualmente detrás. Inclusión no significa vamos a tomar en cuenta a los que son estudiados y los que no han tenido acceso a la educación, a los ricos y a los pobres, a los obreros y a los capitalistas. No significa eso. Inclusión significa: no importa cuál sea su condición,
su inclinación sexual, todos son bienvenidos. Esa palabra se ocupa específicamente con una inclinación hacia la sexualidad. Se ocupa específicamente para decirle a las lesbianas, para decirle a los homosexuales: nosotros estamos interesados en ustedes, vengan a unirse a nosotros. Así que han surgido iglesias inclusivas donde abiertamente se reciben a las personas sin predicarles el mensaje de que tienen que arrepentirse, que tienen que tomar la cruz, sino que son aceptados tal y como son porque Dios los ama. Esa es la forma de plantearlo. Entonces aquí es importante entender que aunque hayan iglesias inclusivas en la tierra, primero, la iglesia de Jesucristo no incluye a cualquiera. Y segundo, el Señor se reserva el derecho de admisión, de manera que ninguna cosa inmunda va a entrar en su ciudad. Aquí cualquiera puede hacer su iglesia y ponerle como quiera, y puede recibir a quien quiera. Pero el Señor Jesús dijo: no todo el que me llame Señor entrará en el reino de los cielos. Entonces hay una restricción, y esa restricción abarca la mentira, pecados sexuales, hechicería, idolatría, abarca toda clase de inmundicia, toda clase de pecado. Verso 16. Jesús está siendo revelado, porque sigue siendo el ángel el que está hablando. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El libro de Apocalipsis contiene una revelación sobre la persona de Jesucristo. No solamente como el primero y el último, no solo como el alfa y la omega, las letras primera y última del alfabeto griego, sino que contiene una revelación como la que se encuentra en el capítulo 1, verso 8, donde dice que Él es el Todopoderoso. Jesús se revela como Dios en Apocalipsis, pero sin embargo se sigue hablando de Él como el Cordero que fue inmolado. Se sigue hablando de Él como el que está sentado a la diestra del que está sentado en el trono, porque es parte como del misterio que gradualmente se va develando hasta que entendemos que Jesús es Dios. Entonces en el verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel. Yo soy la raíz, el linaje de David. ¿Por qué Jesús es raíz? Porque antes que David fuera, Jesús ya era. Él ya existía. Pero luego Él es el linaje de David porque Jesús viene a ser parte de la descendencia de David y viene a ser el renuevo, viene a ser el retoño que había sido anunciado por los profetas, que había de nacerle a David. Entonces Jesús es el origen de David, pero también es descendiente de David, y Él es la estrella resplandeciente de la mañana, otro título utilizado para el Señor. Verso 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Oiga esto, el Espíritu dice: ven. ¿A dónde? Hacia la eternidad, hacia la comunión con Dios, hacia la gloria eterna, a la presencia de Dios. Y la esposa también dice: ven. La ciudad, es como que la ciudad nos está llamando: vengan, estoy esperando por ustedes. El Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, que es Juan, el testigo, y el que oye, diga: ven. Entonces Juan también está como involucrándose en la invitación, diciendo: vengan, vengan hacia la gloria, entren a lo que Dios ha prometido, a recibir la herencia. Y luego entra toda la multitud a la cual la Biblia es predicada. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahí entramos nosotros, los sedientos, los que queremos tomar del agua de la vida. Verso 18. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno le quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Hay que entender que esta sentencia
o este juicio declarado aquí se refiere específicamente a la revelación dada por Jesucristo a Juan. Muchas personas de una manera incorrecta lo aplican a toda la Biblia, y ciertamente sería incorrecto el agregarle a la Biblia o quitarle a la Biblia, pero la sentencia que está dada aquí es específicamente hacia las revelaciones, y entendamos por qué. Dios, a través del libro de Apocalipsis, está revelando las cosas que han de suceder. Así fue como comenzó el capítulo 1 de Apocalipsis. A Juan se le dice: sube acá y te mostraré las cosas que han de suceder. Entonces, ¿qué es lo que está escrito en el libro de Apocalipsis? Todas las cosas que después de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo tenían que tomar lugar. Muchas ya acontecieron, otras están sucediendo actualmente, y otras todavía falta que sucedan. Pero cuando entendemos que el autor de la revelación es Jesús mismo, usted tiene que prestarle especial valor al libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis es llamado revelación de Jesucristo. O sea que el libro de Apocalipsis es sumamente importante, no solo porque es el final de la Biblia, sino porque ahí se revela quién es Jesús, y Él es el Todopoderoso. Pero también porque ahí revela Jesús las cosas que van a suceder. Entonces, un buen cristiano evangélico tiene que ponerle interés a la revelación de esta palabra, porque salió de la boca de Jesús, de manera que ese conocimiento le permita a usted afirmarse, establecerse, y le permita aclararle a otros en qué tiempo estamos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, mucha gente necesita saber que la iglesia va a ser arrebatada. Jesús lo dijo en el capítulo 3: yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Yo le creo a Jesús. Él va a guardar a la iglesia de Filadelfia de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Luego, el Señor Jesucristo habla acerca de la tribulación. Lo mencionó en Mateo 24. Habrá tribulación la cual no ha habido ni habrá jamás sobre la tierra. Pero ahora Jesús está aclarando de una manera específica, con detalles, por qué es que se le llama gran tribulación. La operación demoníaca, señales en el cielo, diferentes trastornos en lo natural, el mar y las aguas convirtiéndose en sangre, el sol aumentando su calor, los peces muriéndose, árboles siendo destruidos. El Señor está revelando lo que va a suceder. Pero luego en el ambiente político, un solo gobierno mundial, restricción de la libertad religiosa, inmoralidad, maldad, corrupción y operación de demonios. Jesús está revelando todo lo que va a suceder. Pero nosotros podemos adoptar una actitud así: es que es bien difícil entender Apocalipsis, ¿verdad? Y con eso de que tantos símbolos y que las bestias y que esos animales que tienen cara de mujer y que tienen dientes y que tienen cola, a mí no me gusta. No es que no es un asunto de que le guste, es un asunto de que Jesús está revelando lo que va a suceder. Se revela Él mismo como quien es Él, y Él es Dios. Y si Él revela las cosas que van a suceder, entonces tenemos que estar seguros de que van a suceder, porque va a haber un montón de enseñanzas y de corrientes contrarias a lo que Jesús enseña. Por ejemplo, ya hay iglesias enseñando que no hay arrebatamiento, ya hay pastores enseñando eso, pero yo me quedo con lo que Jesús dijo. Y Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy a ir a prepararles lugar. Y si les preparo el lugar, voy a venir y lo voy a tomar para que donde yo esté, ustedes estén también conmigo. Jesús lo dijo. Pero ya hay ministros y gente sosteniendo que no hay arrebatamiento. Hay gente enseñando que no hay milenio. Pero el milenio está en el libro de Isaías, del profeta Isaías. Los profetas hablaron del reinado del Mesías, y el libro de Apocalipsis viene y lo confirma. Y se habla de que el diablo va a ser atado 1000 años. Entonces yo prefiero quedarme con lo que Jesús dice, a quedarme con lo que los hombres dicen. Por eso es importantísimo el libro de Apocalipsis, porque Jesús se revela quién es Él, y Jesús revela las cosas que van a suceder.
Y mucha gente, incluso gente en las iglesias evangélicas, que no prestaron atención o que no fueron enseñados correctamente, ignorantes de las cosas que van a suceder, van a ser tomados por sorpresa. Pero usted tiene que estar listo, así como las 5 vírgenes sensatas, aguardando que el Señor venga. Como las insensatas no, hermano. Listo como las vírgenes sensatas, amén. Preparado, preparada para la venida del Señor. Entonces vemos a través de la palabra la revelación, y sobre este libro en particular es que se establece: el que le añada a estas cosas, Dios va a traer plagas sobre él. O sea, el que tergiverse, le aumente otras cosas, el que venga y diga: no, es que no es el Señor, sino que son los ovnis los que van a venir, son los reptilianos que ya están en medio nuestro, y comienza la gente a hablar una serie de tonterías. Hay gente ya haciendo eso. Hay gente que ya está añadiéndole a la revelación de Apocalipsis. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Ya hay gente quitándole. Ya hay gente negando el milenio. Ya hay gente negando literalmente la manifestación de Jesús. Ya hay gente que ocupa un montón de palabras y dicen: no, es que eso de la manifestación de Cristo ya sucedió. Él no va a volver a venir, sino que gradualmente la iglesia va a ir tomando el dominio de los 7 montes en el mundo, y de esa manera se va a establecer un nuevo gobierno de paz, y Dios por el Espíritu es que va a gobernar. Y cambian completamente lo que literalmente Apocalipsis dice: que Jerusalén, la nueva Jerusalén, descenderá y Dios estará en ella, y sus siervos andarán delante de él viendo su rostro. Entonces se cambia la palabra, se tuerce la palabra. Pero usted y yo tenemos que tener ese cuidado de apegarnos a lo que la palabra dice. Verso 20: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Alguien le cree? Entonces diga amén. Mire, por eso es que yo le cobro tanto sus amenes, porque cuando usted dice amén, usted está diciendo: yo lo creo, así será. Y vea cómo está escrito en la palabra: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Para que todo aquel que está de acuerdo con eso diga amén. Para que todo aquel que está de acuerdo asiente y proclame que se identifica con esa verdad. Y mire cómo lo hace: no solamente diciendo amén, sino agregándole: sí, ven Señor Jesús. Esta es la forma correcta en la cual el cristiano tiene que involucrarse ante las declaraciones verdaderas de la palabra. Usted dice amén, lo cual significa así es, o así sea, o que así sea, o yo lo creo, o es verdad. Eso es lo que significa amén. Y cuando usted declara, o cuando usted asiente o afirma con su amén, usted está haciendo suya la promesa. Usted se está involucrando en lo que se está declarando. Entonces, si yo digo: el Señor viene pronto, usted dice amén, significa sí, es verdad, hermano, yo lo creo. Pero cuando le agrega, como está en el libro: sí, ven Señor Jesús, usted todavía va un paso más adelante y le dice al Señor: te estoy esperando, Señor. La iglesia evangélica está esperando a Jesucristo. No toda la iglesia evangélica, pero la iglesia evangélica está esperando a Jesús, porque se nos enseñó que nosotros hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, hemos sido perdonados por la sangre que Él derramó en su primera venida, pero ahora estamos aguardando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces vivimos con esa expectativa y con esa esperanza. Verso 22 entonces dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús. Y el libro de Apocalipsis y la Biblia termina con esta bendición apostólica: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y de nuevo viene un amén, como para poder decir: yo lo recibo, yo espero que esa gracia sea sobre mi vida. Amén. Ahora, como un punto importante que quiero resaltar para que concluyamos, quiero llevarle al verso 5 del capítulo 21.
En el capítulo 21, verso 5, encontramos, solo quiero probarle a través de Apocalipsis, el cual es llamado revelación de Jesucristo. Solo quiero probarle que en Apocalipsis se revela quién es Jesús, y Jesús es Dios, pero en Apocalipsis se revela las cosas que van a suceder, y las revela el Señor Jesucristo. Entonces quiero probarle, en el verso 5 dice que el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y le dijo a Juan: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es Dios. El que está sentado en el trono, y al Cordero, dice Apocalipsis, sea la alabanza, sea la gloria. Entonces el que está sentado en el trono dice: yo soy el alfa y la omega. Pero nosotros ya leímos que Jesucristo dijo: yo soy el alfa y la omega. Ahora veamos esto. En el verso 9 es un ángel que se le acerca a Juan diciéndole: yo te voy a mostrar la desposada, la esposa del Cordero. Ese ángel sigue hablando con Juan, le sigue mostrando cosas. Ese ángel sigue hablando hasta el capítulo 22. Pasamos por el verso 1, donde le mostró un río en la ciudad. Llegamos hasta el verso 6 y encontramos que ese ángel que está hablando fue enviado por Dios. Vean lo que dice ahí. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Oiga esto: ¿quién ha enviado su ángel? El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas. Pero el Señor, que en este caso también es Dios, dice en el verso 7: he aquí vengo pronto. ¿Y quién es el que viene pronto? Es Jesús. Así que vamos viendo la unidad que hay entre el que está sentado en el trono y el Cordero, y la complejidad del misterio. Pero avancemos. En el verso 8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. O sea que ni siquiera era Jesús ni el Padre, sino que era un ángel. Y Juan quería adorar al ángel, y el ángel lo detiene y le dice: no, a mí me ha enviado el Dios de los espíritus. No me adores, porque yo soy un consiervo tuyo. Adora a Dios, le dice. Esta es la complejidad de la que le hablaba al principio, en la que se revela que Jesús es Dios, pero se está manifestando en una forma angelical a Juan, para poder también probar que en la antigüedad Él lo hizo de esa manera. Verso 10 del capítulo 22. El ángel ahora está hablando de parte de Jesús y no de parte de Dios, aunque al final es lo mismo, porque Jesús es Dios. El ángel le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto, el que es inmundo sea inmundo. Luego, he aquí yo vengo pronto, en el verso 12. Y luego en el 13: yo soy el alfa y la omega. Lo mismo que dijo el Dios de los espíritus, ahora está siendo dicho por un ángel que dice que es el ángel enviado, y está hablando de parte de Jesús. Eso es lo que vemos en el verso 16. Después de que se nos dice que los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, etc. Verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel. Cualquier estudioso bíblico se confundiría un poco y diría: bueno, ¿y entonces este ángel de quién es, pues? ¿Es el ángel de Jesús o es el ángel de Jehová? ¿Y quién está hablando, pues? ¿Quién es el alfa y la omega? ¿Jesús? ¿O el que está sentado en el trono es el alfa y la omega, el primero y el último? Pero desde el principio, en el capítulo 1,
dado que este libro trae la revelación de quién es Jesucristo, Jesús ya proclamó que Él es el que vive, pero que estuvo muerto, que Él tiene la llave del infierno y de la muerte, y que Él es el Todopoderoso. Entonces, aunque hay una complejidad por causa de la redención, porque Dios no podía morir por nosotros, tenía que hacerse carne para morir por nosotros. Entonces aparece Jesús como Emmanuel, Dios con nosotros, y es introducido al mundo como el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice la palabra? Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo, cuando en realidad es Dios amó de tal manera al mundo que Él mismo vino a rescatarlo en la persona del Hijo llamado Jesús. Y cuando uno va sumando los elementos, va comprendiendo, es que sí, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, y ese Dios manifestado en carne revela las cosas que van a suceder, y nosotros hacemos bien en estar atentos a lo que está escrito ahí. Póngase de pie. Concluimos adorando a aquel que pronto volverá. Pronto volverá. Le damos a Él. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero